Hola a todos, continuando la serie de opciones gráficas en videojuegos, vamos a hablar del Checkerboard Rendering, un método de rescalado que nos permite renderizar en altas resoluciones con un consumo de recursos muy bajo. ¡Comenzamos! Aunque el Checkerboard Rendering se ha popularizado mucho por ser el método que usa Play 4 Pro para mover juegos a 4K, en realidad la idea nació en PC, concretamente en un equipo de desarrollo de Valve que trabajaba en realidad virtual. Pero antes de meternos a hablar sobre qué es lo que propuso Valve, tenemos que entender cómo funciona una tarjeta gráfica. Como ya hemos visto alguna vez, para nuestro ordenador, al igual que para nosotros, el mundo es continuo. Nuestra gráfica recibe una serie de puntos que forman polígonos y estos polígonos forman los objetos. Sin embargo, nuestra pantalla es completamente diferente, está formada por píxeles. Lo que va a hacer nuestra tarjeta gráfica es convertir ese mundo 3D que hay dentro de nuestro ordenador a un mundo 2D y representarlo en una cuadrícula de píxeles, que es lo que vamos a ver en nuestra pantalla. Esto se llama rasterizado. De una forma sencilla, lo que haría la gráfica es mirar en el centro de un píxel qué polígono tenemos situado. Aquí tenemos unos ejemplos para entenderlo mejor. En este caso, en el centro del píxel no hay nada, así que la tarjeta gráfica decide pintarlo de color azul porque es el color del cielo. En el segundo caso, en el centro del píxel tenemos el polígono verde, así que ese píxel será verde. En el último caso, los dos polígonos están en el centro del píxel. Sin embargo, la gráfica pintará ese píxel de color marrón, ya que es el polígono que está a una profundidad menor. La imagen que os he enseñado antes pasaría a ser algo como esto. Sin embargo, este proceso tiene muchas más fases. Entre ellas, poner texturas en nuestros objetos. Hace falta realizar los cálculos necesarios para pintar un objeto con una determinada textura. También tenemos múltiples fuentes de luz. Tenemos que calcular cómo va a estar iluminado cada punto. Pero además, no solo queremos tener iluminación, también queremos tener sombras, más cálculos que hay que realizar. Queremos tener partículas, de nuevo más cálculos a realizar. Queremos tener una interfaz de usuario puesta por encima de la pantalla. Esto no va a llevar demasiado trabajo, pero en la matrícula de píxeles que teníamos vamos a tener que sustituir algunos de ellos para poner la interfaz de usuario por encima de la imagen. En resumen, necesitamos realizar un montón de cálculos complejos que van a consumir mucho tiempo. Si estamos renderizando a una resolución 4K, la gráfica va a tener que colorear nada más y nada menos que 8.294.400 píxeles. Tiene muchísimo trabajo que hacer, así que si queremos jugar a unos FPS decentes, necesitamos una gráfica tremendamente potente para poder renderizar un gran número de imágenes por segundo. Así que es evidente que reducir el número de píxeles a renderizar es algo que podría ser muy interesante. Si en vez de renderizar 8 millones de píxeles pudiéramos renderizar solo 4 millones, tendríamos una ganancia de rendimiento importante. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora esto no era posible. Si quieres renderizar una imagen 4K a 2K, lo que tenías que hacer era aplicar luego un rescalado. Rescalados que eran muy malos y hacían a la imagen perder muchísima calidad. Sin embargo, gracias a cómo funcionan las tarjetas gráficas actuales, podemos conseguir aplicar rescalados muy precisos. Y eso de renderizar una imagen 4K a 2K y luego rescalarla, se vuelve posible. Vamos a ver primero la propuesta de Valve, que es la más sencilla. Resulta que las tarjetas gráficas actuales calculan los píxeles en cuadrados de 2×2. Le podemos decir a la tarjeta gráfica que omita la mitad de estos cuadrados 2×2. Es decir, vamos a renderizar solo la mitad de los píxeles de nuestra imagen. Vamos a renderizar la imagen mucho más rápido, pero lo que nos va a quedar es una especie de imagen con un montón de cuadraditos negros. Así que ahora hay que rellenar esos cuadraditos. El algoritmo de Valve era muy sencillo, usar los píxeles que hemos renderizado para calcular los píxeles que no hemos renderizado. Simplemente para calcular el color de un píxel usa los que tiene alrededor. Aunque para hacerlo de la forma más precisa posible, a la hora de calcular la media entre los píxeles que tiene alrededor, dar un peso diferente a cada uno de esos píxeles. De esta forma conseguimos que la gráfica pueda renderizar a la mitad de resolución, y la ganancia de rendimiento es muy alta. Valve menciona que la ganancia de rendimiento se nota sobre todo en gráficas de gama baja, ya que son las que más apuradas van. ¿Dónde está el problema de esto? Que es un algoritmo muy simple y los resultados que se consiguen no son del todo buenos. Los ingenieros de Ubisoft que desarrollaron el juego Rainbow Six Siege le dieron una vuelta de tuerca a esto y consiguieron un algoritmo que daba resultados mucho mejores. En un juego la gráfica está renderizando un montón de frames por segundo. Si lo que queremos hacer es calcular solo la mitad de los píxeles de estos frames y dejar la otra mitad en negro,
¿Por qué no hacemos una cosa? En los frames pares calculamos la mitad de los píxeles y en los frames impares calculamos la otra mitad. De esta forma, los píxeles que hemos dejado en negro en uno de los frames los tenemos calculados en el frame anterior. Aunque, por desgracia, esto no es tan simple. No podemos rellenar los huecos en negro que tenemos en una imagen simplemente cogiendo la imagen anterior, porque en los juegos tenemos objetos en movimiento. Hay cosas moviéndose por la pantalla, nosotros mismos con el ratón movemos la cámara, así que si simplemente rellenamos los huecos en negro con la imagen anterior, vamos a conseguir un efecto desastroso. Si un objeto estaba pasando de lado a lado en la pantalla, ahora vamos como a duplicarlo y va a aparecer 2 veces. Va a ser un completo desastre, así que tenemos que conseguir que esto no ocurra. A cada objeto que tenemos en nuestra pantalla le vamos a dar un identificador único, es decir, esta maceta va a tener la ID 1, esta silla va a tener la ID 2, y cuando rendericemos la imagen nos vamos a guardar a qué objeto pertenecía cada píxel. Es decir, en el ejemplo anterior, por ejemplo, los píxeles que van a formar la maceta les vamos a decir, tú perteneces al objeto 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora podemos calcular cómo se están moviendo los objetos. Cuando rendericemos una imagen sabemos cada píxel a qué objeto pertenece. Al renderizar la siguiente sabemos dónde va a estar cada objeto en la nueva imagen. De esta forma podemos calcular un vector que represente el movimiento de cada uno de los objetos que tenemos en pantalla. Así que ahora sí que podemos usar la imagen anterior para rellenar los huecos negros en la imagen actual. ¿Recordáis el ejemplo que os he dicho antes? Ahora si tenemos un objeto cruzando la pantalla, cuando vayamos a usar la imagen anterior para rellenar los huecos negros de la imagen actual, al colocar los píxeles que forman el objeto en el frame anterior en el nuevo, los vamos a desplazar en función a cómo se está moviendo el objeto y lo vamos a colocar justo donde está el objeto en el nuevo frame. Se realizan un par de ajustes más para intentar mejorar el resultado. Los movimientos de los objetos pueden ser muy diferentes, pueden ser movimientos extremadamente rápidos, movimientos con trayectorias extrañas, por lo tanto, en función a la trayectoria que tiene el objeto, los píxeles que hemos movido van a tener una especie de factor de confianza, es decir, decidimos si esos píxeles han quedado colocados bien o han quedado colocados mal. Si un píxel tiene un factor de confianza muy bajo, lo que vamos a hacer es usar lo que hemos visto al principio del vídeo, usar los píxeles que tiene alrededor para calcular su color. Si todos los píxeles tienen un factor de confianza del 100%, lo que hemos conseguido es generar una imagen exactamente idéntica a la imagen que hubiéramos obtenido renderizando a mayor resolución. Resaltar que ni a las partículas ni a la interfaz de usuario les afecta esto. En todos los frames se vuelven a recalcular por completo, ya que las partículas suelen ocupar muy pocos píxeles y se mueven mucho, por lo que los resultados serían malos. Lo mismo que la interfaz de usuario, va cambiando valores, por ejemplo en un shooter, el número de balas que nos quedan. Además, a la gráfica no le cuesta nada renderizar la interfaz de usuario, simplemente es pegar un par de píxeles por encima. Otra cosa que se hace para intentar mejorar los resultados es renderizar todas las imágenes con el anti-aliasing MSAA×2. Lo que conseguimos con este anti-aliasing es suavizar los bordes y eliminar los dientes de sierra. De esta forma, aparte de conseguir imágenes más nítidas con mejor calidad, también va a ser más sencillo la reconstrucción de los objetos con el frame anterior. Este algoritmo evidentemente es más costoso que el propuesto por Valve, ya que tenemos que realizar muchos más cálculos, pero consigue una imagen final con una calidad muy superior, y es el algoritmo que usa PlayStation 4 Pro y algunos juegos de Ubisoft en PC como Watch Dogs 2 o Rainbow Six. Aun siendo más costoso que el de Valve, sigue siendo considerablemente más rápido que renderizar en la resolución nativa a la que queremos jugar. Aquí estáis viendo la comparación entre renderizar a la resolución nativa, el checkboard y un rescalado común. Como veis, el checkboard es muchísimo mejor que el rescalado común, y es muy parecido a la imagen nativa. Pero para comprobar exactamente cuáles son los resultados en juegos, vamos a probar el checkboard en Watch Dogs 2, y vamos a ver cuál es la calidad que obtenemos y cuál es la mejora de rendimiento. Aquí estáis viendo Watch Dogs 2 ejecutándose a una resolución 4K nativa. Aquí lo estáis viendo ejecutándose con checkboard a la mitad de resolución. Como veis, hemos pasado de unos 40 FPS a prácticamente 60 FPS, una mejora grandísima. Hemos ganado 20 FPS, lo cual es una mejora del 50%. La mejora de rendimiento que nos puede aportar checkboard es muy alta. Una vez visto que este filtro nos puede aportar una gran ganancia de rendimiento, hay que ver también cómo es la calidad gráfica. Aquí estáis viendo una screenshot a 4K con checkboard y otra sin checkboard.
Sí que es verdad que al no ver muchas cosas en movimiento, checkboard lo tiene fácil, pero ¿sois capaces de encontrar alguna diferencia? Ambas imágenes son prácticamente idénticas. Lo más interesante es fijarnos en el personaje, ya que este sí que se está moviendo de lado a lado y de una imagen a otra cambia, y como veis tampoco aquí, en un objeto en movimiento, se nota la diferencia entre el checkboard y la imagen en 4K nativa. Así que este filtro nos está dando un 50% extra de rendimiento totalmente gratis, ya que no estamos perdiendo prácticamente nada de calidad. Play 4 Pro es el filtro que usan todos los juegos. Por desgracia en PC todavía se ven muy poquitos juegos. Sé que lo usan Watch Dogs 2, Rainbow Six, pero no sé si hay más juegos que lo usen. Sí que es verdad que es algo nuevo y algo complejo y que llevará un tiempo que todos los motores lo incluyan, pero me gustaría que se popularice lo antes posible, y que dentro de un tiempo todos los juegos incluyan esta característica en sus opciones gráficas. De hecho estaría bien, aunque no sé si es posible, que la propia Nvidia y AMD lo incluyeran en sus drivers, para desde los drivers poder activarlo en cualquier juego, pero no sé hasta qué punto es posible hacer eso desde los drivers. Seguramente tenga que ser el motor gráfico el que se encargue de ello. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, como siempre si tenéis alguna duda podéis dejar en los comentarios, y hasta el siguiente vídeo, adiós.